Bueno, gracias Sol y Ceci por haberme invitado a participar de este ciclo. La charla que preparé por ahí tiene algunos términos básicos para gente que ya trabaja con abejas o con polinización, pero bueno, mi intención fue mostrarles un poco la diversidad de abejas silvestres, sobre todo las abejas que habitan la Argentina, y también comparto unos videos de colecta de polen y colecta de néctar. Así que bueno, empecemos por ¿qué es una abeja? Las abejas son insectos solometábolos, esto quiere decir que pasan por distintas fases larvales, luego pasan por una fase de pupa, y luego es el adulto el que emerge. Nosotros, todas las abejas que vemos en nuestro jardín o en el campo, son todos ejemplares adultos, ya que las larvas no tienen vida libre, a diferencia, por ejemplo, de otros insectos solometábolos, como las mariposas, cuyas larvas nosotros vemos, ¿no? Son las orugas. Nunca vamos a ver la larva de una abeja porque pasan todo el ciclo dentro de la celdilla de cría. Las abejas pertenecen al orden Hymenoptera, al igual que las avispas y las hormigas, pero a diferencia de estas, tienen una alta dependencia de polen. El polen es la principal fuente de proteínas de las larvas, y el néctar es la principal fuente de hidratos de carbono. Además, las abejas se distinguen por presentar pelos plumosos, que son pelos con muchas ramitas que les permiten colectar el polen y trasladarlo al nido de una manera muy eficiente. Como todos sabemos, las abejas tienen un importante rol en la polinización de las plantas con flor. Aproximadamente más del 70% de los cultivos de la Argentina dependen en mayor o menor medida de la polinización por abejas. Algunos cultivos que dependen de las abejas son el tomate, la berenjena, la pera, la manzana, el kiwi, los almendros son altamente dependientes de las abejas, y bueno, y a su vez también muchas especies de plantas nativas. En el mundo hay 7 familias de abejas y más de 20.000 especies descritas hasta el momento. Bueno, acá ya entrando en las familias presentes en la Argentina. Todas las fotos que ustedes van a ver a lo largo de la presentación son de especies que habitan nuestro país. La familia más diversa morfológicamente es la familia Apidae, que incluye la abeja doméstica, que es la abeja de la miel que todos conocemos, las abejas sin aguijón, los meliponinos, que acá arriba vemos uno, los abejorros, las abejas carpinteras, aquí está un ejemplar del género Psilocopa, son las abejas carpinteras grandes. También hay abejas carpinteras pequeñas, como la de al lado, que tienen un color más azulado, que es el género Ceratina. Por otro lado, también esta familia comprende las abejas colectoras de aceite, que hay varios géneros. Acá en el extremo inferior de la pantalla vemos un centris. Las abejas de las orquídeas, que Leopoldo ya nos va a dar su charla dentro de unos días. También están las abejas que se llaman cornudas, con ese nombre muy feo, son las especies de la tribu Eucerini. Acá vemos una pareja, acá tenemos un macho y una hembra, es una parejita que está en una flor de Grindelia pulquela. Todas las especies de esta tribu, de la tribu Eucerini, se distinguen porque los machos tienen antenas bien largas, ¿sí? Como se puede ver ahí en la foto. Este es el macho con sus antenas largas. Bueno, otra familia es la familia Halictidae, son abejas muy comunes, en algunas zonas sobrepasan el número a Apis mellifera, o sea, son muy abundantes, y son las abejas que comúnmente se las llama abejas del sudor, ya que suelen posarse en la piel de las personas para justamente chupar la transpiración, ¿sí? De la cual obtienen sales y minerales. La mayoría de las especies de la familia Halictidae son de color verde metalizado, son así muy, muy llamativas. Hay algunas especies que son rojizas, pero también hay otras que tienen un color más opaco y son menos llamativas. Otra familia también muy diversa es la familia Megaquilidae, que son las llamadas abejas cortadoras de hoja. Acá vemos 2 Megaquiles. Y también esta familia comprende las abejas que se les dice cardadoras de lana, que son los antidinos. Este es un ejemplar de ese grupo, que lo que utilizan estas abejas para hacer su nido son los tricomas de plantas, ¿no?
por eso justamente cargadoras de lana, porque manejan los tricomas y da un aspecto de como si fuese lana el nido. Estas 3 familias son las más conocidas. Si uno va a un jardín y ve un poco las flores o a una reserva, seguramente ve distintas especies de esta familia. Y además hay 2 familias que son menos numerosas y por ahí cuesta un poco más encontrarlas. Una es la familia Coletidae, que son las llamadas abejas enmascaradas. Un grupo de esas familias son llamadas así, que son estas que están acá abajo. Se las llama así porque los machos tienen manchas amarillas o manchas blancas en la cara. También se las llama así, abejas con manchas amarillas. Y tienen una facha así parecida a las avispas, ¿no? La gente se las suele confundir con avispas porque son bichos que tienen muy pocos pelos, son así bastante diferentes de los demás. En esta familia también podemos encontrar las llamadas abejas de poliéster o de celofán, que son, por ejemplo, el género Coletes o el género Caupolicana en nuestro país. Y se las llama de esa manera porque las abejas suelen revestir la celdilla de cría con una sustancia que ellas secretan de unas glándulas, y esta sustancia al endurecerse queda como si fuese una bolsita, es justamente un poliéster. Y lo que hace esta bolsita es proteger a la cría del medio externo. La última de las familias es la familia Andrenidae. Esta familia se caracteriza porque los machos de varias especies tienen la cabeza bastante más ancha que el resto del cuerpo, también tienen manchas amarillas, son abejas así bastante llamativas, los machos de esta familia, pero las hembras son abejas así chiquitas, negras, bastante difíciles de identificar, que al igual que los sileus, la gente se los suele confundir con avispas, ¿no? Los alictidos la gente suele confundírselas con moscas, ya que suelen ser verdes metalizados, al igual que muchas moscas. En cuanto a sustratos de nidificación, son muy diversos los lugares donde hacen nido las abejas. En general nidifican bajo el suelo, pero también hay muchos grupos que nidifican sobre el suelo, en cavidades preexistentes, que pueden ser en cañas, en madera, en árboles caídos, en madera en descomposición. Por ejemplo, acá vemos unos nidos de la familia Megachilidae, unos Antidium, los que les decía las abejas cargadoras de lana. Yo no sé si ustedes están viendo el mouse, pero bueno, es el nido de arriba, a la derecha. Todas las celdillas están hechas así que de tricomas de las plantas. Abajo vemos un nido de Megachilidae gonfrenoides, también en una caña, donde se ven bien las hojitas. Y abajo Megachilidae jensen, que utiliza pétalos de flores para hacer las celdas. Pétalos de flores que y utiliza también tabiques de barro para ir separando las celdillas. Bueno, por otro lado, también la gran mayoría de las abejas, como les dije, nidifican bajo el suelo. Acá hay una filmación de un nido de una especie de ápido, que es Tyloteris raralta. Esta área de nidificación la encontramos en Costanera Sur, en uno de los caminos en el cual transita mucha gente. Estas bolitas que se ven ahí como de barro, son bolitas que sacó la abeja a medida que iba construyendo el nido. Y esto es una agregación, ahora vamos a ver que hay varias entradas de los nidos. Ahí está viendo la abeja si se anima a salir o no, a pesar de nuestra presencia. Ahí hasta que se decide salir y no sé si pueden ver, ahí hay otro nido, y se ve otro más atrás, el mouse lo encuentro y lo pierdo, ahí hay otro, y todas las bolitas de tierra que dejaron todas las demás. Es muy frecuente esto cuando hay un terreno que es favorable para la nidificación, que muchos ejemplares de una misma especie decidan hacer su nido ahí. Bueno, hay abejas que hacen una bolita de polen bien firme, como reserva alimenticia para sus larvas. Por ejemplo, los megaquílidos, acá vemos una celdilla de hojas con un huevo, pero hay otras abejas que lo mezclan con néctar, el polen. Entonces es así como que la larva está ahí nadando en una pileta de polen a medida que se alimenta y se desarrolla. Esto es una celdilla de una de las abejas de poliéster. No sé si pueden llegar a notar un poco la textura del recubrimiento interno de la celda.
Y bueno, también, para agregarle diversidad, tenemos abejas cleptoparásitas. Este es Celeopsis, es de la familia Megachilidae, y un ejemplar de Tripiolos, que es de la familia Apide. Son abejas que tienen muy pocos pelos y de todos modos visitan las flores para libar néctar, pero nunca vas a ver una abeja cleptoparásita colectar polen. ¿Por qué? Porque estas abejas lo que hacen es entrar a nidos de otras abejas y poner su huevo en una celdilla. Entonces después nace la larva generalmente mata a la larva hospedadora y se come su reserva de polen. Muchas veces estas larvas tienen mandíbulas grandes, hay veces que es la hembra que se come el huevo que estaba antes, es muy diverso. Y bueno, y los grados de socialidad también. La gran mayoría de las abejas son solitarias, los megaquílidos son todos solitarios, la gran mayoría de los ápidos también. Pero bueno, también hay abejas comunales, es decir, algunas que por ahí comparten el nido, pero que cada una tiene su propia celdilla, o sea, todas se reproducen. Y también hay distintos grados de socialidad. Hay abejas que son semisociales, y cuando hay dos generaciones conviviendo en un mismo nido, es cuando son abejas eusociales, ¿no? Hasta las Apis mellifera, o los abejorros, que son las abejas que son realmente sociales con división de castas. Bueno, estas son las tres principales estructuras colectoras de polen que podemos ver en las abejas. Acá hay un dibujo de los pelos plumosos, que lo puse para que ustedes vean. Son pelos así muy ramificados, hay veces que las ramitas solamente están de un lado, hay veces que están en los dos, las ramas pueden ser largas, cortitas, y también pelos simples tienen. Mencionando ya las estructuras, hay una estructura muy notable y fácil de ver, que es la corbícula. Esta estructura está presente en la abeja de la miel doméstica, los abejorros, los meliponinos y las abejas de las orquídeas. Si nosotros nos fijamos en el tercer par de patas, vemos que la tibia está ensanchada y plana, ¿no? Muchas veces es así como un poco cóncava, y el basitarso, que es la estructura de abajo también, y está bordeado por una hilera de pelos, ¿no? Esto lo que le permite a la abeja es acomodar el polen ahí y luego trasladarlo al nido sin que se le caiga. En general estas abejas mezclan el polen con néctar, ¿no? Así que una sustancia así más pegajosa, y se puede transportar bien al nido, perdón. Acá se le ve bien la patita a este abejorro con una bolita de polen. Esto es muy fácil de ver en los meliponinos o en la abeja melífera, cuando está colectando polen en las flores, se ve fácilmente. Bueno, otra estructura también en muchísimos grupos es la escopa de las patas 3. Hay gran densidad de pelos en la tibia y en el basitarso, muchas veces también hay en el fémur y en la parte más basal de la pata, que les permiten justamente colectar polen y llevarlo al nido. Acá en la foto vemos una Buchloropsis que tiene su patita 3 llena de polen. Y otra estructura muy común es la escopa que tienen los megaquílidos, que tienen una gran cantidad de pelos muy densos en la parte ventral del metasoma, ¿sí? O abdomen. Acá en la foto vemos un megaquile que está libando néctar y tiene en su zona ventral un montón de polen. Bueno, según la cantidad de plantas que visitan para colectar polen, las abejas pueden distinguirse a grandes rasgos en polilécticas u oligolécticas, ¿no? Las polilécticas son aquellas que visitan flores de diversas morfologías y de distintas familias, mientras que las oligolécticas también tienen ciertas preferencias, ¿no? Otro término también que se usa es generalista en vez de poliléctico, o especialista en vez de oligoléctico. Algunos ejemplos que tenemos en el país es Caliopsis laeta, que es un andrenio que colecta polen únicamente en especies de Prosopis. Melitoma meguiñoi es otra especie que solamente colecta polen de Hipomea. Esto es en cuanto a la colecta de polen, ¿no? Las abejas pueden visitar otras flores distintas por néctar. Y por último también tenemos las diadacia, que acá hay una foto de diadacia en Modiolastrum, que ellas, digamos, como que no, la colecta de polen no está tan acotada a un género de plantas, sí
sino que visitan distintos géneros de las malváceas principalmente. Aunque hay algunas especies que también visitan cactáceas o anagráceas, es un poquito más amplio el término oligoléctico para este grupo en particular. Entonces, bueno, sabiendo esto, por ahí uno dice, uno podría pensar que las abejas oligolécticas son mejores polinizadores que las abejas polilécticas, pero eso no necesariamente es así, ya que existe lo que se llama constancia floral, ¿no? Que es una característica que presentan todas las abejas. La constancia floral implica que el tema de la colecta de polen requiere un aprendizaje por parte de la abeja, ¿no? Especialmente si va a visitar flores de morfologías muy distintas. Entonces, para la abeja es más eficiente colectar polen en distintas flores de una misma especie que estar cambiando todo el tiempo las especies de flores que visitan, ¿no? Entonces es muy común, si uno ve un parche de flores, que esto lo pueden ver cualquiera en el campo, que las abejas van de flor en flor de una misma especie colectando polen, ¿no? Y obviamente así, trasladando el polen entre distintos individuos, es cuando ocurre la polinización. A su vez, las abejas polilécticas tienen ciertas preferencias. Hay un estudio que hizo Milagros Dalmazo y Fabio Borler en Aboclora amphitrite, una abeja, un alíctido ampliamente poliléctico, como todos los alíctidos. Ellos estudiaron el polen de los nidos de esta especie y encontraron que en todos los nidos, más del 50% del polen era de Ludwigia, ¿no? Y esto independientemente de la abundancia de Ludwigia en el campo. Es decir, que la abeja realmente tiene una preferencia por esa planta. Entonces, bueno, esto es lo que hace que las abejas polilécticas sean muy buenas polinizadoras. De hecho, bueno, los abejorros son polilécticos y la abeja de la miel también. Entonces, ¿por qué es importante reconocer los comportamientos de las abejas en las flores? Bueno, esto es importante porque nos puede llegar a ayudar a que nosotros podamos distinguir en un potencial polinizador de una planta de un mero visitante floral. Un potencial polinizador es aquel que contacta las partes sexuales de la flor, como vemos acá en esta foto, un Melissodes tintinans en una compuesta. Y bueno, justamente al contactar las partes sexuales de la flor, podría llegar a polinizarla. Digo potencial polinizador porque para saber si realmente esa abeja está polinizando esa planta, es necesario hacer estudios de biología reproductiva de la planta, ¿no? Obviamente con la observación sola no alcanza. Por otro lado, algunas abejas muy pequeñas, como por ejemplo acá vemos un Dialictus en una Floridipomea, puede llegar a entrar en la corola hasta los nectarios, consumir néctar e irse, nunca habiendo contactado las partes sexuales de la flor, y se va sin un solo grano de polen, ¿no? O por ejemplo, otra foto que vemos acá, esto es una Pseudobulglora gramínea que está libando néctar en Passiflora cerulea, y como vemos, acá está la antera, que es la estructura que tiene el polen, está muy lejos del dorso del animal, ¿sí? Entonces, acá también, la abeja se va y no se lleva ningún grano de polen. Por lo tanto, esa flor no está siendo polinizada por ese ejemplo. Abajo vemos Psilocopa augusti, que está libando néctar de una flor de salvia. La abeja mete el aparato bucal entre la corola y el cáliz, y no está contactando tampoco ni las anteras ni el estigma de la planta. Entonces, nada, no la va a polinizar. La Psilocopa son los polinizadores justamente de las pasifloras. Cuando liban néctar, todo el polen que está acá se les queda en el dorso, como se puede ver en esta foto. Esta abeja es probable que antes de visitar la salvia haya estado en una pasionaria. Entonces después visita otra pasionaria, y el dorso del polen queda pegado acá en el estigma, y bueno, de esa manera ocurre la polinización. Entonces, bueno, ahora yendo a los distintos comportamientos de las abejas en la colecta de polen. El año pasado salió un trabajo de Portman y colaboradores, que es una revisión de los distintos comportamientos de las abejas en las flores. Había un montón de términos dando vueltas, que la gente muchas veces los usaba intercambiados y había gran confusión. Entonces, bueno, como que ellos propusieron ciertos términos puntuales y los caracterizaron para evitar un poco todo ese ruido que había en los estudios de comportamiento.
Ellos mencionan 6 comportamientos, yo solo voy a mencionar los 4 que son más comunes, los otros 2 son cosas muy específicas, de flores nototríbicas. Así que bueno, vamos a ir uno por uno. Pero antes lo que yo les quería comentar es que también hay una colecta de polen pasiva por parte de las abejas, ¿no? Que ocurre accidentalmente. Por ejemplo, acá en la foto vemos un macho de Abocloropsis que está libando néctar en una flor de vara de oro, bueno, inflorescencias, y mientras él va libando néctar, se le queda adherido en su cuerpo distintos los granos de polen, ¿no? De manera accidental. Los machos no colectan polen, esto no lo dije, solamente las hembras colectan polen. Pero de todos modos van a libar néctar a las flores y pueden llegar a ser polinizadores. Este polen así que queda suelto en las abejas, tiene más chances de terminar en el estigma de otra flor. Porque también las abejas hacen un comportamiento de aseo, ellas están colectando polen y muchas veces antes de cambiar de flor, es un movimiento muy rápido, se limpian y llevan todo el polen a las estructuras colectoras de polen. Entonces, de esa manera, si una abeja hace este mecanismo de aseo antes de ir a otra flor, tiene menos chances de polinizarla, porque no queda polen libre que pueda llegar al estigma de la otra flor, ¿no? Hay algunas abejas que se acomodan el polen en el vuelo, de una flor a otra, y hay otras que no lo hacen, ¿no? Que, digamos, como que tendrían más chances de polinizar las abejas que tienen ese comportamiento de no aseo. El primer comportamiento que les quería mostrar es el de raspar. Las abejas lo que hacen es raspan con las mandíbulas, el aparato bucal, el primer par de patas, a veces también las patas 2 y las patas 3, y de esa manera extraen el polen de las anteras de las flores. Acá hay un video, este es el comportamiento más fácil de ver y más frecuente. Acá les voy a mostrar un video, si ustedes ven la abeja está muerde con las mandíbulas las anteras, y remueve con el primer par de patas el polen, luego lo pasa al segundo par de patas, y luego lo pasa al tercero, que es donde tiene la escopa, la estructura con la cual va a llevar el polen hacia el nido. Es un movimiento así muy rápido. Después le agarró así como pánico escénico, que creo que estaba haciendo mal. Así que bueno, esto lo filmamos en el Jardín Botánico, de acá de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, otro comportamiento también que es muy común en solanáceas es el de zumbido o vibración o buzzing, también llamado. Es un comportamiento que antes se llamaba buzz pollination, pero bueno, como que no es un término muy apropiado porque no necesariamente implica la polinización de la planta. Y otro término también que se usó es sonicación, que tampoco sería del todo correcto, porque si bien la abeja emite un zumbido, la liberación del polen no es por ultrasonidos, sino que es por una vibración mecánica que hace la abeja en la flor. Las solanáceas tienen anteras poricidas, que es como si fuese una botellita con todo el polen adentro. Entonces, para que ese polen salga, es necesario que la abeja vibre la antera. Este comportamiento de vibración no lo hace ni Apis mellifera, ni los meliponinos, excepto el género Melipona, ni tampoco las abejas pequeñas. Y esta es la razón por la cual Apis mellifera no es un polinizador eficiente de las solanáceas, del tomate, de la berenjena, por ejemplo, porque no tiene este comportamiento de vibración, ¿no? O sea, igualmente visita las plantas, algo de polen saca, pero no tiene este comportamiento que hace que la colecta sea más eficiente. Bueno, este es un video de una ugoclora. Hay bastante ruido ambiente, así que yo no creo que puedan escuchar el zumbido. Pero lo que me interesa por ahí que vean, que es muy lindo, es que la abeja se agarra de las mandíbulas, con las mandíbulas de la base delantera, y ahí produce la vibración. Ahí cae toda la lluvia de polen, y ella en un momento se limpia y se lo acomoda en las patas de atrás. Ahí se está
llegaron a escuchar el zumbido, pero en este quizás se escucha un poco mejor. Esto es un tigáter, es una especie bastante común en la ciudad. Este video lo filmé a 2 cuadras de mi casa, en una avenida que pasan colectivos, o sea, bastante ruidosa, y el bicho está ahí colectando polen, no tiene problema, pero bueno, vamos a ver si pueden llegar a escuchar el zumbido. Bueno, no sé si llegaron a observar, esta especie tiene un comportamiento un poco distinto del anterior. Lo que hace es, con las mandíbulas, aprieta la antera y es como que la exprime, se va hacia la zona apical. Eso se llama ordeñar, también le dicen, ordeñar las anteras. Bueno, otro comportamiento es la frotación de la escopa o del metasoma directamente contra las anteras. Bueno, vamos a ver acá en el video, este video no es mío, es del trabajo que les mencioné de Portman. Pero se ve bien cómo la abeja mueve el metasoma, al igual que las patas, para colectar el polen, y después se lo acomodará mejor. Este comportamiento dicen que es común verlo en melisodes de girasol, al menos en Estados Unidos, acá no. Bueno, y el cuarto comportamiento de colecta de polen activo es el golpeteo. Esto es propio de los megaquílidos en asteráceas, es muy común verlos. Lo que hacen es, bueno, los megaquílidos, no sé si recuerdan, tienen la escopa en la parte ventral. Entonces lo que ellos hacen es subir y bajar muy rápidamente el metasoma y de esa manera toma contacto con el polen y se queda adherido. Ese ejemplar puntualmente también está limando el néctar. Esto también es muy común. Así que bueno, ahora vamos a ver un poco los comportamientos de consumo de néctar para ver si podemos distinguirlos de los comportamientos de colecta de polen. Muchas veces los comportamientos de colecta de polen no es que uno puede fácilmente identificar, bueno, está usando el metasoma, está usando el primer par de patas. Hay veces que las abejas combinan distintos comportamientos, ¿no? Entonces no siempre es tan claro como se vio en los videos. Bueno, en cuanto al consumo de néctar, por ahí es más fácil de identificar, porque como vamos a ver ahora en el video, la abeja generalmente, en este caso que vamos a ver, es una grindelia, una compuesta, que vemos que la abeja levanta y baja la cabeza y va metiendo el aparato bucal en las distintas flores de la inflorescencia. A ver, ¿por qué no lo puedo reproducir? Ahí está, perdón. Ahí. Sí, ahí vemos que este es un macho de un eucerino, si ven que tiene las antenas bastante largas, y lo que hace es levantar y bajar la cabeza en las distintas flores, cual iban ahí está. Y bueno, otro comportamiento también que se suele ver en alíctidos, luego de libar néctar, muchas abejas por ahí se posan en la flor o en una hoja y estiran el aparato bucal varias veces, se quedan un buen rato haciendo eso. Y se cree que eso es para que de esa manera el néctar se evapore parte del agua del néctar, logren un néctar más concentrado y, según dicen, no les pese tanto al volar. A ver. Ahí está, ese es el aparato bucal, que lo extiende varias veces. Vemos ahí una gota de néctar.
¿Sí? Esto lo filmé yo acá a 50 centímetros de mi ventana, o sea, lo puede ver cualquiera que tenga una flor que atrae a las abejas en su casa, en su balcón o en su jardín. Es posible ver estas cosas. No son cosas que uno tenga que irse al medio de la selva para verlas. Bueno, acá en este caso vamos a ver un abejorro que está libando néctar. Vemos cómo se mete adentro de la flor de salvia, y después lo vamos a comparar con un comportamiento bien distinto, que es el que tiene la silocopa. Este bombus está haciendo esto, pero no quiere decir que todos los bombus hagan el mismo comportamiento. Voy a bajar un poquito el volumen. Bueno, ahí vemos bien cómo se agarra la flor y mete la cabeza. Los abejorros tienen un aparato bucal bastante largo que les permite llegar a los nectarios de la flor. En este caso es una salvia guaraní. Hay veces que rompen un poco las flores. Creo que yo no mencioné lo de colecta legítima e ilegítima. Una colecta es ilegítima si la abeja no contacta las partes sexuales de la flor, ¿no? Si las contacta, es una visita legítima. En este caso no sabemos porque no vemos bien si el bombus está contactando los estambres. Pero bueno, ahí vemos que se agarra bien del labelo de la flor, y en esa tiene el mismo comportamiento. Y ahora vamos a ver la silocopa, que lo que hace es, las silocopas tienen un aparato bucal bastante fuerte que les permite perforar el cáliz de la flor y acceder directamente a los nectarios sin contactar las partes sexuales de la flor, ¿no? Entonces esto sería una visita ilegítima, y además es lo que se llamaría un robo, porque ocasiona un daño en la morfología de la flor, ¿no? Si la abeja consume néctar de la flor pero no le genera ningún daño, es cuando se dice un hurto. Así que bueno, ahí la vemos, ahí está perforando el cáliz. Todas las flores hacen lo mismo. Hay bombus que también hacen este comportamiento. Así que bueno, eso sería todo. Perdón que me pasé un poco del tiempo. De hecho, tengo 2 filminas más que puse al final si quieren conocer las abejas aceiteras, pero bueno, eso por ahí lo vemos después. Bueno, les dejo acá mi Instagram. Yo subo fotos y comparto información de abejas nativas de nuestro país. Así que si quieren entrar a chusmear ahí y a conocer un poco más, están invitados.